para preparar nuestros sermones. The point of this breakout is not for you to change your process. Y el punto de esta sesión no es para que ustedes cambien el proceso de preparación, But I do want to walk through a 7-step process pero quiero guiarlos a través de un proceso de 7 pasos that I do que yo hago, that helps me prepare expository sermons que me ayuda a mí a preparar sermones expositivos, that I think may help you grow in your effort to do expository preaching. que yo creo que les podría ayudar a ustedes en crecer en su esfuerzo de preparar mensajes expositivos. And at the end, I want to open it up for any questions that you may have. Y al final quiero abrirlo hacia preguntas que ustedes puedan tener. I want to warn you up front, Les quiero dejar saber de antemano, some of this content gets a little more technical. parte de este contenido es un poco técnico And I want it to be a challenge to us today y yo quiero que sea un reto hacia nosotros en este día, that might draw us into thinking more deeply about expository preaching. que nos ayude a pensar más profundamente acerca de la prédica expositiva. And you'll see some of the content on the screens as we go that might be helpful. Van a ver alguno de ese contenido en las pantallas que será de ayuda. These 7 steps we break down into part 1 and part 2. Estos 7 pasos estarán en parte 1 y parte 2. Part 1 is interpreting the text. La parte 1 es interpretando el texto. There are 4 steps under this part 1. Y hay 4 pasos debajo de esta parte. The first step under part 1 is selecting a natural thought unit of text. El primer paso bajo esta parte es seleccione una unidad de pensamiento natural del texto. What I mean is that you ideally would not just pick a random length of text. Lo que quiero decir es que no solamente van a buscar cualquier parte del texto, You would select a natural thought unit of text. sino que van a escoger una parte natural de este texto. Do you remember the 3 types of literature that we said all of the Bible would fit into? ¿Se recuerdan las 3 diferentes literaturas en la cual la Biblia está dividida? Stories, Historias, poems, poemas and letters. y cartas. And so for stories, we want to select a natural thought unit, Y para las historias queremos seleccionar un pensamiento natural, which means a complete story. que quiere decir una historia completa. Or for poetry, a complete poem. O para el poema una parte completa. And then for letters, a complete paragraph. Y para las cartas un párrafo completo. So a pitfall to avoid or something to avoid is to avoid selecting a text that doesn't do justice to the natural thought unit of that text. Lo que queremos evitar es escoger una parte del texto que no le ayude a explicar bien el texto. Step 2 is to study the text. El punto número 2 es estudiar el texto. If you can understand Greek or Hebrew, you'd want to translate the text. Si pueden entender el griego o el hebreo, quisieran entonces traducir el texto. Also, let me encourage you to read the text repeatedly. También les quiero dejar saber que lean con frecuencia el texto. Never underestimate the power of reading the text 20 or more times. Nunca piensen nunca vayan a subestimar el poder que tiene de leer el texto por lo menos 20 veces. The more you read, the more you see. Mientras más lean, más van a ver. The more you read, the more you understand. Mientras más lean, más van a entender. Does anybody like to cook? ¿Alguien aquí le gusta cocinar? Those of you who cook understand what I'm trying to say. Los que cocinan aquí me entienden lo que quiero decir. If you put meat in a crock pot, Si ponen carne en una olla, the longer it cooks, mientras más se cocina, the more tender it gets. más suave está. The more easily it pulls apart. Más fácil es para desrasgarla. The more often and repeatedly you read the text, Mientras más lean el texto, the more you understand, más lo van a the entender, more you see, más van a ver and the easier it is to preach. y más fácil es predicar. But you don't just want to read the text, you want to read the surrounding context. Pero no solamente quieren leer el texto, quieren leer el contenido que le rodea And then you want to zoom in closer and examine the parts of the text. y quieren acercarse bien para poder examinar las partes del texto. And so for stories, Y para las historias, stories consist of scenes.
Las historias tienen contenido de escenas. Think about a movie that you like. Piensa en una película que le guste. That movie consists of scenes that produce the story. Esa película consiste de escenas que conmueven a la historia. And those Componen. scenes come together to produce a plot Y las escenas se juntan para crear un punto central with characters con personajes, and action acciones, and conflict conflicto and resolution y resolución. and then final results. Y por último, los resultados finales. So you're going to examine the parts of the story to see all the parts. So es importante examinar la historia para examinar todas las partes. For poetry, you want to examine what type of poetry you're studying. Para los poemas quieren poder estudiar qué tipo de poemas están leyendo. Is it a psalm of worship? ¿Es una canción de adoración? Is it a lament expressing grief? ¿Es una lamentación que expresa duelo? Is it a prophetic oracle expressing judgment? ¿Es alguna profecía que expresa ser juzgado? Is it a hymn that expresses doctrine like a Christian creed? ¿Es un himno que expresa doctrina? Is it proverbial like a proverb expressing wisdom? ¿Será un proverbio que expresa sabiduría? There's many types of poetry to understand. Hay muchos tipos de poemas que tenemos que entender. And oftentimes poetry will repeat things. Y la mayoría de las veces los poemas se repiten. So look for the repetition Busquen la repetición and look for the images, y busquen las imágenes, the pictures that are in the language. las fotos que están en el lenguaje. Like my deer pants for you, God, like a deer pants for water. Como el ciervo busca por las brama por las aguas. This is a picture. Poetry expresses pictures to express meaning. Estos poemas enseñan unas fotografías para poder dar más entendimiento. And for letters, Y las cartas, and you're looking at the paragraphs, y vamos a ver a los párrafos. within those paragraphs, you want to identify the sentences. Dentro de esas párrafos van a identificar las oraciones. And within those sentences, Y dentro de esas oraciones identify the main clauses or the independent sentences van a identificar las cláusulas independientes and the dependent clauses that depend on or modify the main phrases. y las cláusulas dependientes que modifican las frases independientes. So you're going to first select a natural thought unit of text. So, primeramente van a seleccionar un pensamiento natural del texto And then you're going to study that text, y luego van a estudiar ese texto, understanding whether it's story, poem, or letter. entendiendo si es historia, poema o carta. Now, part 3 is to determine the structure of the text. La parte número 3 es determinar la estructura del texto. This is really the key when it comes to doing expository preaching. Esta es la clave para hacer una prédica expositiva, Because so often we study a text porque muchas veces estudiamos el texto and we just come up with 3 points y solamente tenemos 3 puntos, because we think sermons ought to have 3 points. porque pensamos que las prédicas solamente deben And tener we- 3 puntos. And we ignore the structure of the text. Ignoramos la estructura del texto, But the text has structure. pero el texto tiene estructura And we want the structure of the text to influence the structure of our sermon. y queremos que la estructura del texto influencie la estructura de nuestro mensaje. So let's talk about structure for a moment. Vamos a hablar de estructura por un momento. Do you remember the example we used of Bill hit the ball versus the ball was hit by Bill? Recuerden ese ejemplo que usamos de Bill le dio a la pelota en vez de la pelota le dio a Bill. We're going to learn how to examine how the text is structured. Vamos a ver cómo ese texto fue estructurado. So meaning comes in 3 forms, if you will, when it comes to the structure of the text. El pensamiento viene en 3 maneras para poder hablar de la estructura del texto. First, I want to talk to you about referential meaning. Primero quiero hablarles acerca del significado referencial. This is what the subject of the text is. Esto es lo que el sujeto del texto significa. And then there's situational meaning. Y también hay un significado de situación. There's the context or the circumstances. Es el contexto o la circunstancia. And then there's the structural meaning of how the author arranged the information. Y también está el significado de la estructura, de cómo el autor estructuró ese texto. So let's look at an example to try to help make this clear. Vamos a ver un ejemplo para clarificar Would esto. you read, Jessica, Matthew chapter 28, Vamos a ver Mateo 28, verses 16 del through 16 20.
al 20. And I want you to look for the referential, the situational, and structural meaning. Mateo 28, versículos 16 al 20, dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. When you think about the referential meaning or the subject matter, what is the subject or referential subject of Matthew 28? Cuando ustedes piensan en cuál es la referencia o el punto de este mensaje en Mateo 28, The answer is it's on missions or discipleship. la contestación es que se trata de las misiones o discipulado. But then think about the situational meaning or the context or circumstances of this text. Pero piensa en el significado de la situación o el contexto de este texto. That's the fact that Jesus is on a mountain giving his last words to his disciples. Eso se trata de que Jesús está en la montaña, en el monte, hablándole a sus discípulos sus últimas órdenes. But then if you think about the structure of this text or how it's packaged, Pero si pensamos en la estructura de este texto y cómo está compuesto, there is one imperative or one verb or one command, hay un verbo o un mandamiento, and that is to make disciples. y eso es que hagamos discípulos. And so here we have the reference is missions. We know what it's about. We know it's about discipleship. Sabemos que eso se trata de hacer misiones, hacer discipulado. We know these are Jesus' last words. Sabemos que son las últimas palabras de Jesús. And we know everything connects to this one command to go and make disciples. Pero sabemos que todo se conecta a este mandamiento de ir a ser discípulos. And so this information unit or this paragraph is we see three things going on. So, en este párrafo vamos a ver tres cosas que están pasando. We see unity, Vemos unidad, there's consistency of subject matter, vemos coherencia en el tema, there's coherencia, everything is logically connected, todo está lógicamente conectado, and we see something called prominence. y vemos algo que se llama prominencia. There's something that's made significant more than anything else. Es algo que hay prioridad de significado. And what I want you to see is how prominence is most important for us as preachers and teachers of God's Word to see. Y yo quiero que ustedes vean cuál es la prioridad de significado que nosotros debemos ver como predicadores. Have you ever listened to someone preach for 30 or 45 minutes Alguna- and you can't really remember what it was they talked about? ¿Alguna vez has escuchado a alguien predicar de 35 a 45 minutos y no recuerdas de qué habló? Maybe you didn't remember exactly what you talked about. A lo mejor no se recuerdan exactamente de qué habló. Why is that? ¿Por qué será? Because nothing was made prominent. Porque nada tenía prioridad. There was not one main thing around which every other thing was organized. No había algo específico por lo cual todo lo demás estaba estructurado. This is the importance of discerning the structure of the text. Esta es la importancia de discernir la estructura del texto. It's the importance of seeing that main hub of the wagon wheel, Es la importancia de ver ese punto central de esa rueda of understanding what's most prominent para entender lo que está de más prioridad, so that you can see how everything else is arranged. para poder ver cómo todo lo demás está organizado. So to determine the structure of the text, you need to do two things. Para determinar la estructura del texto hay que hacer dos cosas. You need to understand the main idea or the hub of that text. Necesitas entender la idea central o el punto central. And then you need to discern what are the spokes that are the second or third things that connect to the hub of the text. Y luego necesitas discernir qué es lo que sale de esa idea central, los diferentes puntos. So if you look at Matthew 28, Y si vamos de nuevo a Mateo 28, the one command, el mandamiento que se da, the hub of the text, el punto central del texto,
is make disciples. es que hagamos discípulos. That's the only command in the text. Ese es el único mandamiento en el texto. It's one word in the Greek Es una palabra en el griego that we put in two words in English. que ponemos en dos palabras en inglés. Make disciples. Hagan discípulos. But then there's two things or two ways to do that. Pero hay dos maneras de hacer eso. These are the two spokes coming off the hub. Estos son los dos puntos saliendo de ese punto central. They're two participles. Son dos participos. One is baptizing, Uno es bautizando the second is teaching. y lo segundo es enseñando. So there's one thing to do. Hay una cosa que hacer. Make disciples. Hacer discípulos. How? ¿Cómo? Two ways. De dos maneras. Baptizing them Bautizándolos and second teaching them. y enseñándoles. So you've got your sermon structure right here. There's one main point, make disciples, So aquí tienes la estructura de tu prédica, hacer discípulos, with two ways to do it. y dos maneras para hacerlo. Because you've seen the structure of the text, you have the structure of your sermon. Porque has visto la estructura del texto, puedes tener la estructura de tu mensaje. And no two texts are exactly alike in Scripture. Y ninguno de los textos son iguales en la Biblia. So you want to produce an exegetical main idea from your study of the text so that you can know what your sermon main idea will be. So quieres sacar una idea exegética de este texto para saber cuál va a ser la idea central de tu texto. The fourth step is to identify the main idea of the text. El cuarto punto es poder identificar el punto central de esta idea. This is going to be your main idea of your sermon. Y esto va a ser la idea principal del sermón. You want to be able to put what the author intended to say in one clear, concise sentence. Quieres poder, en una oración completa y concisa, quieres poder decir lo que el autor quiso decir de este texto. A main idea consists of two parts. Una idea central consiste de dos partes. First, there's the subject, Primero está el sujeto and then there's the complement. y luego está el complemento. The subject is what I'm talking about. El sujeto es de qué estoy hablando The complement is what I'm saying about what I'm talking about. y el complemento es qué estoy diciendo de lo que estoy hablando. So, for example, let's go back to 1 John 2, verses 15 through 17. So vamos a ir a primera de Juan, 1 John 2, 15 through 17. capítulo 2, del 15 through 17, right? That's right. Del 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. Y dice así: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. So first, we want to discern what is the subject of this main idea. So, primero queremos discernir cuál es el sujeto de esta idea central. The subject is the world, El sujeto es el mundo, but the complement pero el complemento is don't love. es que no amen. We're talking about the world. Estamos hablando del mundo. What we're saying about the world Lo que decimos del mundo is not to love the world. es que no amen al mundo. So our main idea has a subject and a complement. So, nuestra idea central tiene un sujeto y un complemento. The world, El mundo, do not love. no amen. We put that together for our main idea. Lo ponemos junto para la idea central. Do not love the world. No améis al mundo. This is the main idea of the text. Esta es la idea central del texto. This will be the main idea of our sermon. Esta es la idea central del sermón. So those are the first four steps. Esos son los primeros 4 pasos. Now I want to move to part 2, which is communicating the text. Ahora nos vamos a ir a la parte 2, que es comunicando el texto. We've selected a natural thought unit of text. Seleccionamos una idea natural del texto, We've studied the text. estudiamos el texto, We've studied the structure of the text. estudiamos la estructura del And texto we've discerned the main idea of the text. y discernimos la idea central del texto. This is the part of climbing up the mountain. Esta es la parte donde vamos a subir por la montaña. You've gotten all that information, Ya tienes toda esa información, but you're not prepared to preach yet. pero todavía no estás preparado para predicar. You've got to get back down the mountain. Necesitas bajar de la montaña. How do you take what you've studied and learned ¿Cómo vas a tomar lo que estudiaste y aprendiste and prepare to communicate it in a sermon? y preparar para comunicarlo en un sermón? Step number 5 is we're going to convert the structure and main idea into a sermon outline and main idea. El paso número 5 es que vamos a convertir la estructura y la idea principal en un esquema de sermón y una idea principal del sermón. Why talk about converting?
¿Por qué hablo de convertir? Because we need to move from the biblical world to the modern world. Porque tenemos que movernos del mundo bíblico al mundo moderno. Biblical language to language our people can understand. De lenguaje bíblico al lenguaje que nuestras personas puedan entender. We might need to modernize some of our language. Tenemos que modernizar nuestro We lenguaje. want to use complete sentences. Tenemos que usar frases completas. And we want to use words that are clear and concise and catchy that people can remember. Y queremos usar palabras que sean claras, consistentes y que atrapen a nuestra audiencia. Really, this is going to look like simplifying the outline and structure of the text to a more simplified, clear outline for the sermon. Esto va a simplificar el esquema a la esquema del sermón. So let's look on this. You can see on the slides the example out of 1 John chapter 2, verses 15 through 17. So vamos a ir una vez más a primera de Juan 2, del 15 al 17. So as you can see here on this example, I have a main idea. Como pueden ver aquí en este ejemplo, tengo la idea principal. There's the exegetical main idea there you see in the middle. Está la idea exegética ahí en el medio. But then you see how I've reworded that and made it shorter and more clear for the sermon. Pero ven cómo lo pude hacer más pequeño para el sermón. Things like, do not love the world. Cosas como no ames al mundo. Or another way I've said it is, the most dangerous thing in the world is loving the world. O la otra forma como lo dije es lo más peligroso del mundo es amar al mundo. So you might shorten or you might reword for clarity and to be concise for your people in your sermon. Puede hacer que hagan una frase más pequeña para poder traer más claridad a la audiencia. And then you see how I've diagrammed or structured 1 John chapter 2 verse 15 through 17. Y aquí pueden ver el diagrama que creé y cómo estructuré este bosquejo del sermón en primera de Juan 2, 15 al 17. And we take that outline and simplify it for a sermon outline that I think we have a slide of. Y tomamos este bosquejo para simplificarlo. Let's see if what the next slide is. Vamos a ver cuál es la próxima Yes, here we slide. go. So, main idea, do not love the world. La idea principal, no ames al mundo. We need to answer the question, what is the world? Tenemos que contestar la pregunta, ¿qué es el mundo? And then 2 reasons why not to love the world. Reason number 1, Y 2 razones por la cual no amar el mundo. Razón número 1, it's impossible to love God and the world at the same time. es imposible amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. And that's then where we explain why that's not possible to do. Y aquí es donde explicamos el por qué eso no es posible hacer. Because the things of the world and the things of God are not the same. Porque las cosas del mundo y las cosas de Dios no son iguales. And John tells us there what are the 3 things not to love in the world. Y primera de Juan nos dice cuáles son las 3 cosas que no amar del mundo. Lust of the eyes, La lujuria de la carne, the lust of the flesh, la lujuria de los ojos and the pride of life. y el orgullo jactancioso de la vida. That stuff does not come from the Father. Estas cosas no vienen del Padre. But then there's a second reason not to love the world. Pero hay una razón segunda por la cual no amar al mundo, The things of the world are temporary, porque las cosas del mundo son temporales while the things of God are forever. y las cosas de Dios son para siempre. Do you see where we got the structure of that sermon from? ¿Ven cómo sacamos la estructura de este sermón? We got it right out of the text. Lo sacamos de aquí mismo del texto. That's what I mean by letting the structure of the text produce the structure of your sermon. Eso es lo que yo quiero decir, que la estructura del texto desarrollará la estructura de tu sermón. And once you have the structure of the sermon, then you need to add on the flesh. Y ya cuando tenga la estructura del sermón, entonces le vas a añadir. The structure is kind of like the bones of your body, the skeleton. La estructura es como el esqueleto del cuerpo, But you add the flesh to the bones pero le añades la piel, la carne a los huesos with 5 things. con 5 cosas. In fact, when you preach, you can only do 5 things. De hecho, cuando predican solamente pueden hacer 5 cosas. This ought to be encouraging because it makes things very simple. Esto debe ser algo que les da aliento porque hace esto muy simplificado. When you preach, you can say something, Cuando tú predicas puedes decir algo, you can explain something, puedes explicar algo, you can illustrate something, puedes ilustrar algo,
You can argue something puedes argumentar algo or you can apply something. o puedes aplicar algo. But that's all and only what you can do. Pero eso es todo lo que pueden hacer. You can't do any other things than those 5 things. No pueden hacer más de esas 5 cosas. So this is how you add those 5 things to the sermon. Y así es como añaden esas 5 cosas al sermón. By the way, if you find yourself being boring when you speak or preach, De hecho, si se encuentran aburridos cuando están predicando, it's because you're probably only doing 1 or 2 of those things instead of all 5. es porque simplemente están haciendo una o dos de esas cosas en vez de las 5. If someone only explains and they never illustrate, Si alguien solamente explica y no ilustra, they'll sound boring. van a sonar aburridos. If they never apply what they're saying, you'll never understand what to do, what they've said. Si no aplican lo que han dicho, nunca van a entender cómo hacer lo que acaban de decir. So the complete body of the sermon comes by adding these 5 things. So, el cuerpo completo se junta cuando estas 5 cosas se hablan. So to explain simply means to say what the text means. So, explicar quiere decir simplemente decir lo que el texto dice. And then to illustrate is to add stories or examples that shed light so people can see what it means. Ilustrar significa añadir historias para que la gente pueda ver lo que el texto quiere decir. And to argue means to show why it's true when people might not automatically believe it's true. Y argumentar quiere explicar el por qué es cierto, aunque algunas personas no crean inmediato que sea cierto. And to apply is to show how the truth relates to their life. Y aplicar quiere decir poder relatar cómo esta verdad aplica a sus vidas. You remember when I said that you're most likely to slip and fall coming back down the mountain? ¿Recuerdan cuando dije que es más fácil resbalar y caerse cuando estamos bajando de la montaña? A famous preaching professor once said, Un profesor de predicación famoso en una ocasión dijo, more heresy is preached in application than in any other place in the sermon. Or more things that are false or untrue. Thank you. Yeah. Más cosas que son falsas están dichas en una prédica que de las que son ciertas. You're more likely to mess up coming down the mountain than you are going up. Es más fácil cometer el error bajando de la montaña que lo vas a hacer cuando estás subiendo. This is why it's imperative to understand what the text means. Por eso es que es sumamente importante entender lo que el texto significa, Its substance, its structure, and its spirit. su substancia, su estructura y su espíritu, And then to apply the text by asking these questions. y aplicar el texto haciéndote estas preguntas. What is it saying about God? ¿Qué dice esto de Dios? What is it saying about us? ¿Qué dice de nosotros? What is it saying about Christ? ¿Qué enseña acerca de Cristo? And what is it asking of us to respond in faith and obedience to ¿Y Christ? qué está pidiendo que nosotros hagamos en respuesta de obediencia a Cristo? So what does 1 John 2, 15 through 17 say about God? ¿Y qué primera de Juan 2 del 15 al 17 dice acerca de Dios? It's telling us that he is holy and righteous. Nos está diciendo que Él es santo y That justo, the evil in the world does not come from him. que el mal de este mundo no viene de Él. What is it telling us about mankind? ¿Qué nos está diciendo acerca de la humanidad? It's telling us we have a tendency to love the world and things of the world. Nos está diciendo que tenemos tendencia de amar el mundo y las cosas del mundo. And that the world is evil and doesn't please God. Y que el mundo es malo y no quiere agradar a Dios. What is it telling us about the right response we should have toward God? ¿Qué nos está diciendo de la respuesta correcta que tenemos que tener hacia Dios? To say no to the things of the world and say yes to the things of God. Que le digamos que no a las cosas del mundo y sí a las cosas de Dios. That's the application of the text. Esa es la aplicación del texto. What's true about God? ¿Qué es cierto acerca de Dios? What's true about us? ¿Qué es cerca acerca de And nosotros? what is the right response God wants from us? ¿Y cuál es la respuesta correcta que Dios quiere de nosotros? When you're preaching the Old Testament, Cuando estamos predicando el Antiguo Testamento, you will have to recognize some things that are not continuous to us in the New Testament that were applicable to those people in the Old Testament. vamos a tener que aprender a reconocer cosas que no se aplican para nosotros en este momento, pero eran aplicadas para aquellos en aquel tiempo. We don't offer animal sacrifices anymore. Nosotros ya no ofrecemos sacrificios de animales, We don't live by the law anymore. ya no vivimos por la ley. And so we put all the application through the filter of the cross in Jesus So, ponemos toda la aplicación a través del filtro de la cruz de Cristo to understand what still does apply to us, para poder entender lo que sí nos aplica en estos tiempos, what is still true about God, lo que todavía es cierto acerca de Dios what is true about mankind, y lo que todavía es cierto acerca de la humanidad and what is true of the response of faith and obedience y lo que es cierto acerca de la respuesta en nuestra fe y obediencia, through understanding the cross of Jesus Christ.
entendiendo la cruz de Cristo Jesús. And that'll help you still make accurate application to your people, even when preaching the Old Testament. Y eso les va a ayudar a poder darle una aplicación acerca de este mensaje a las personas que los están escuchando. Step number 7 is finally to add the introduction and the conclusion. El próximo paso es añadir la introducción y la conclusión. So getting the sermon off the ground and up to cruising altitude, if you think about it like an airplane flight, requires 3 things. Para conseguir que el sermón despegue del suelo y alcance la altitud del crucero requiere 3 cosas. A successful airplane flight is going to board all the passengers. Algo exitoso, lo primero que va a hacer es abordar a todos los pasajeros, It's going to get them fastened in their seat belt. va a sujetar a todos los pasajeros en sus asientos And it's going to orient them to the direction of the journey. y va a orientar a todos los pasajeros en el viaje hacia el destino final. And so let's talk about those 3 things for a moment. So vamos a hablar de esas 3 cosas por un momento. Boarding all the passengers means you got to do this. Para hacer un embarque de todos los pasajeros tenemos que hacer lo siguiente. You need to activate their interest in the sermon. Necesitas activar los intereses de los oyentes. Half of the people that come to worship that morning La mitad de las personas que vienen a adorar esa mañana almost didn't come. casi no venían. They were this close not to coming. Estaban bien cerca de no llegar. The ones that were going to come, Los que iban a venir they're still thinking about something else. todavía están pensando en otra cosa. They're distracted by their phone. Están distraídos por sus teléfonos. They're worried about the argument they just had with their spouse. Están preocupados por el argumento que tuvieron con su esposo o esposa. They're trying to get their children to behave. Están tratando de que sus niños se comporten. The first part of your sermon needs to be the most interesting thing in the room. La primera parte de su sermón debe ser la más interesante que You usted need to dice. do something to get their attention. Necesita decir algo que capture esa atención. And so therefore, that's what boarding all your passengers means. Y eso es lo que significa embarcar a todos sus pasajeros. But then you need to get them to put on their seatbelt. Pero luego tienen que pedirle que se abrochen el cinturón. This is where you want to make sure they understand the value of listening. Aquí es donde ustedes quieren que ellos entiendan el valor de escuchar. That you're going to share something with them that's going to impact their lives. Que tú vas a compartir con ellos algo que va a impactar sus vidas. That it's worth staying on this airplane and not jumping out the window. Que vale la pena quedarse en el avión y no brincar por la ventana. And to help draw them to the sermon. Y traerlos a que tengan atención al sermón. So then you want to orient all the passengers to the journey and the direction you're going. Luego queremos orientar a todos los pasajeros sobre el viaje y su destino final. What I mean is you want your introduction to lead to the main idea of the message. Lo que quiero decir es que quieren que su introducción les guíe a la idea central del mensaje. It doesn't matter how good your introduction is No importa cuán buena su introducción sea, if it doesn't introduce what you're talking about clearly. si no introduce claramente lo que vas a decir, And so you've got to lead your people to the main idea of the message. so tienen que guiar a sus personas al punto central del mensaje. Finally, your conclusion needs to do a few things. Finalmente, su conclusión tiene que hacer algunas cosas. It needs to reinforce your main idea, Necesita reforzar la idea central and it needs to call for a response from the people. y necesita llamar a una respuesta de las personas. It needs to bring the message to a definite stop, Necesita llevar el mensaje a una parada definida and then it needs to transition to an invitation. y necesita transicionar a una invitación. And I would encourage you to always give an invitation of some form after you've spoken the word of God. Y les quiero aconsejar que siempre tengan una invitación acerca del punto que acaban de llevar. Not every response to the word of God can happen right then in that moment. No todas las respuestas al mensaje de Dios pasarán en ese momento, But if you've preached the word of God, pero si predican la palabra de Dios, then God is working in people's hearts. entonces Dios está trabajando los corazones de las personas. You do not want to fail to give people a chance to respond. Tú no quieres fallar en darle a las personas una oportunidad para responder a la palabra de Dios. And as I mentioned earlier, never fail to preach the gospel. Y como os dije anteriormente, nunca fallen de predicar la palabra de Dios. Never assume that everyone's trusted Christ as their Lord and Savior. Nunca asumas que todo el mundo conoce a Cristo como su Señor y Salvador. That's always the first response of faith. Esa es la primera respuesta de fe. And then you can explain the responses of obedience. Y luego pueden explicar la respuesta de obediencia. Jesus once told a man with a withered hand to stretch out his hand. En una ocasión, Dios le dijo a un hombre
que no tenía su mano que le funcionaba, que la extendiera. You remember that story? ¿Recuerdan esa historia? It was on a Sabbath. Eso fue en un día de reposo. All the Pharisees and religious leaders were watching Jesus. Los fariseos y los líderes estaban mirando a Jesús. Jesus asked that man to do something impossible for that man to do on his own. Jesús le pidió a ese hombre que hiciera algo que era imposible era hacer por sí mismo. He had a withered hand. He couldn't stretch it out. Su mano no funcionaba, él no la podía estirar. But Jesus invited him to respond in faith and obedience. Pero Jesús le invitó a que respondiera en fe y en And by the obediencia. power of the Holy Spirit, that man did, by God's power and help, what he could not do on his own. Y por el poder del Espíritu Santo, ese hombre hizo algo que él por su propia cuenta no hubiese podido hacer. When you invite people to respond to the Word of God, Cuando tú invitas a alguien a responder a la palabra de Dios, you're inviting them to do what they can't do on their own, les estás invitando a hacer algo que no pueden hacer por sí mismos, but they can by the power of the Holy Spirit of pero lo God, pueden hacer por el poder del Espíritu Santo, if they'll simply believe. si simplemente creen. And so you call people to respond to the Word of God Y llamas a las personas a que respondan a la palabra de Dios, because the Word of God never returns void. porque la palabra de Dios nunca retorna vacía. I hope these 7 steps have given you an overview of how to prepare expository sermons. Espero que estos 7 puntos les hayan dado una ayuda para cómo preparar un mensaje expositivo. This process may not be your exact process, A lo mejor este proceso no es tu proceso exacto, but maybe they will help improve your process pero esto ayudará a mejorar tu proceso or bring some clarity on some things you might have struggled to do before. o traer claridad a algunas cosas con las que cual batallabas antes. At this point, I want to see if there are any questions that I might could respond to based on what we've talked about. En este punto me gustaría hacer acceso a algunas preguntas para contestar algo que quizás tengan para preguntar o quieren clarificar. Voy a decirlo en español, pero Sí. I talk English. I don't know which way you want. Yeah, English is great, I can translate the and you can question, so, translate yeah. the question. And I was wondering whether you had these handouts in English. Él les pregunta si estos papeles los tenemos en inglés para los que hablen inglés como su primer lenguaje. Yes, Pastor John Quintus has them, and he can email them. El pastor John los tiene y se los puede mandar por correo electrónico. Yeah. Great question. Right here? Yeah. Ella quiere entender ella pregunta si él puede ir más en profundidad a lo que significa añadir la carne al cuerpo del mensaje. Can we go back to the slide that has the sermon outline of 1 John 2, verse 15 through 17? Vamos a regresar a Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17, Let's see if they can put that back on the screen. para ver si lo pueden. Primera de Juan, si lo pueden poner, por favor. Sebastian, could they go back to the slide of 1 John 2, verse 15 through 17, the sermon outline? This will help me explain when we add explanation, illustration, argumentation, and application. Okay, so here we have an incomplete sermon. Aquí tenemos un sermón incompleto, We just have the outline, solamente tenemos el bosquejo, but a sermon outline is not a sermon. pero un bosquejo no es un sermón. So this sermon needs first the addition of an introduction So, este sermón necesita una introducción and a conclusion, y una conclusión, and that introduction needs to lead to that main idea of do not love the world. y la introducción necesita guiarla a la idea central, que no So amen al mundo. I need to add some explanation, illustration, application to this sermon. Necesito añadirle explicación, ilustración a este mensaje. I might begin this sermon with an introduction like this. Puede hacer que yo comience este sermón con una introducción como esta. Hey everybody, tell me what is the most dangerous thing in the world. Hola a todos, díganme por favor, ¿qué es lo más peligroso en este mundo? Is it a snake? ¿Será una serpiente? There's a snake in Africa that if it bites you, you'll take 2 steps before you die. Hay una serpiente en África que si te muerde, solamente con 2 pasos que tomes, ahí mueres. Is it getting in a car? ¿Será montándose en un carro? Thousands of people die every year in car accidents. Miles de personas mueren todos los años en Is it disease? accidentes de carros. ¿Será una enfermedad Like COVID-19? como el COVID?
Many people lost their lives to this disease. Muchas personas murieron y perdieron su vida What por is the esta most enfermedad. dangerous thing in the world? ¿Qué es lo más peligroso en este mundo? The Bible tells us what's the most dangerous thing in the world. La Biblia nos dice que es lo más peligroso en este mundo. It's in 1 John chapter 2. Es en Primera de Juan, capítulo 2. Now stop right there. Vamos a parar ahí. What have I just done? ¿Qué acabo de hacer? I've brought up something interesting. Y traje algo interesante, The most dangerous thing in the world. lo más peligroso del mundo. Now I got you thinking on what I'm going to talk about in my sermon. Ahora te tengo pensando de lo que voy a hablar en mi mensaje, But it's not random. pero no es algo cualquiera. It's going to lead you to the main idea of my sermon, the most dangerous thing in the world. Es algo que te va a llevar a la idea central de mi mensaje, lo más peligroso del mundo. So I've introduced you to the main idea of this text. So te introduje a la idea central de este texto. So let's read about the most dangerous thing in the world. So vamos a leer de lo más peligroso de este mundo. Open your Bibles with me and follow along. I might say you don't have to do it right now. Esto es simplemente un ejemplo. Yo diría, abran sus Biblias y síganme a mí. Here's what the Word of God says. Esto es lo que la palabra de Dios dice. I read the text. Yo leo el texto. Ladies and gentlemen, Hombres y mujeres, the most dangerous thing in the world lo más peligroso en este mundo is loving the world. es amando al mundo. What did I just do? ¿Qué acabo de hacer? I gave you the one main idea, the hub of the wheel of my sermon. Te acabo de dar la idea central de mi mensaje. That passes the 3 a.m. test. Eso pasó la prueba de las 3 de la mañana. The third grade girl can repeat that back to me. La niña de tercer grado me lo puede repetir. Now what I need to do is add explanation, illustration, and application to flesh this out. Ahora lo que tengo que hacer es añadir explicación, aplicación. What is Ilustración. the world? ¿Qué es el mundo? What is it about the world that makes it so dangerous? ¿Qué es lo que en este mundo hace que el mundo sea tan peligroso? Let me explain. Déjenme explicarles. The world is this system that we live in under the curse of sin. El mundo es ese sistema en el que vivimos bajo el pecado. The world, John says, consists of the things we see with our eyes, El mundo consiste, como dice Juan, las cosas que vemos a través de nuestros ojos, the stuff we desire of our flesh, las cosas que deseamos de nuestra carne, the things we want to boast in and be prideful in that we can have or do or be in life. las cosas que queremos conseguir y de las cuales queremos estar orgullosos en esta vida. All that stuff, John says, is not of God, it's of the world. Todas esas cosas Juan dice que no son de Dios, sino de este mundo. All right, so time out. What have I just done? So, ¿qué acabo de hacer? I've just explained to you what's the world. Acabo de explicar lo que es el mundo. So I added explanation So, to añadí, the statement of my main idea. añadí explicación a esta frase de mi idea central. John gives two reasons not to love the world. Juan da dos razones por la cual no amar al mundo. Reason number one, Razón número uno, you can't love the world no puedes amar al mundo and God y Dios at the same time. al mismo tiempo. Let me illustrate. Déjame ilustrar. If I go home and tell my wife today that I love her, Si yo voy a mi casa hoy y le digo a mi esposa que la amo, but then I go to another woman tomorrow and tell her I love her, pero mañana voy a otra mujer y le digo que la amo, can I love both women the same at the same time? ¿puedo amar a las ambas mujeres igual a la misma vez? No. No. I've just illustrated for you why you can't love God and the world at the same time. Les acabo de dar una ilustración de por qué no se puede amar a Dios y al God mundo a la or the misma vez. world will have your first love. O Dios o el mundo tendrán tu primer amor. So I've just illustrated that. Solo acabo de ilustrar. Now, how are we going to apply this? ¿Cómo vamos a aplicar esto? What's the first thing you do when you wake up in the morning? ¿Qué es lo primero que haces cuando despiertas en la mañana? I bet you I know what it is. Yo creo que yo sé lo que es. Let's look at this right here. Ver esto aquí. You look at this before you talk to God. Ustedes ven esto antes de hablar con Dios. You read this before you read His Word. Ustedes leen esto antes de leer su palabra. You talk to people on this before you talk to God. Hablan a través de esto antes de hablarle a Dios. You love the world more than you love God. Hablan al mundo más que amar, aman al mundo más que a Dios. At least that's what your actions say. O por lo menos es lo que sus acciones dicen. I've just applied Yo acabo de aplicar what I've explained lo que expliqué, and what I've illustrated. lo que ilustré. So that's how you add the flesh. Así es como le añaden carne al mensaje. That's what builds out your entire sermon. Eso es lo que hace su mensaje But you completo. got to have the bones first. Pero necesitan los huesos primero Then you add the flesh. y luego la carne. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Good question. Buena pregunta. Or have you ever encountered a situation in which maybe you understand that the audience doesn't have a very advanced level of education?
Su pregunta es, ¿alguna vez has tenido un encuentro donde tu audiencia no tiene una alta educación para entender el mensaje? The good news is neither did the audience the Bible was written to. Las buenas noticias es que tampoco la audiencia a quien se le escribió la Biblia no tenían esa educación. So you don't have to have education to understand the Bible. No tienes que tener educación para entender la Biblia. They can understand because they can speak back and forth. Anybody without education, if they can speak and hear, can understand human language. Cualquier persona sin educación, simplemente con hablar y escuchar, puede entender el lenguaje humano. So the key, as much education as you as a preacher might have, So, la clave es que tanta educación como la que tengas como predicador. I have a PhD and I've studied Greek and Hebrew, Yo tengo un doctorado y estudio hebreo y griego, but I talk to people who may have never studied Greek and Hebrew. pero le hablo a personas que nunca han estudiado el griego o el hebreo. So the key is I just have to talk in language they do know and understand. So, la clave es que yo tengo que hablar en un lenguaje cual ellos entiendan. And that's how you overcome that issue. Y así es como sobrepasas ese problema. Yeah. You said where the biggest false teachings are in application, and I see it all the time. Yeah. But I'm wondering how you would advise preachers in how to avoid that. Él dice que él se dio de cuenta que él mencionó que la mayoría del tiempo las cosas falsas que se hablan es a través de la aplicación y él pregunta si hay algún consejo para los predicadores de cómo evitar eso. Most bad application La mayoría de la mala aplicación is applications son aplicaciones that are not related to the main idea of the text. que no están relacionados a la idea central del texto. There's something in the text Hay algo en el texto the preacher wants to apply que el predicador quiere aplicar or think that's good to apply, o piensan que es bueno aplicar, but it's not related to the main idea. pero no está relacionado a la idea central. So if you'll stick your application to the main idea of the text, like for 1 John, not loving the world, So, si mantienes tu aplicación a la idea central, como Juan, que no ames al mundo, then you'll avoid the temptation to make applications that are not the primary application of that text. entonces evitarías la tentación de dar aplicaciones que no están relacionadas con el texto. And then if you can't support that application with other texts of Scripture, Y si no puedes apoyar esa aplicación con otros textos de la palabra, you probably have an unbiblical application. posiblemente tengas una aplicación que no es bíblica. We let Scripture interpret Scripture. Dejamos que la palabra interprete la palabra. And stick to those three questions. Y quédate con esas tres preguntas. What is this text saying about God? ¿Qué dice este texto de Dios? What is it saying that's true about us and our sinful nature? ¿Qué está diciendo de nuestra humanidad y nuestra humanidad pecaminosa? And what is it asking from us in the terms of faith and obedience? ¿Y qué es lo que pide de nosotros en términos de fe y obediencia? And those things will keep you out of the ditch on either side of going wrong with application. Y eso te mantendrá de caer en ese hoyo de hablar una aplicación incorrecta. Yeah. Su pregunta es, ella ha escuchado que para preparar una prédica es importante ayunar y orar, y usualmente lo que ella ha escuchado es que dicen que una semana antes de la preparación uno necesita ayunar y orar. La pregunta de ella es si hay una diferencia entre ayunar y orar una semana antes o poder hacerlo un poco más cercano al día de la prédica. I would first say that you cannot overestimate the power of prayer and fasting in the preparation of preaching. Yo diría que ustedes no pueden evitar de entender el poder de la oración para la preparación de la prédica. Those things have not been my topic today, Eso no ha sido mi tema en este día, but before I sit down to write or study or prepare to preach, pero antes de yo sentarme para preparar una I get prédica, on my knees in my office on my chair to pray. yo me arrodillo en la silla de mi oficina para And I'm orar. praying through the process. Yo oro durante el proceso, So you can't overestimate prayer and fasting. so no podemos quitarle el poder de la oración. But there is no formula in Scripture No hay ninguna fórmula en la escritura on exactly how we are to do these two things. de cómo nosotros debemos hacerlo exactamente. In other words, it never says you must do this starting a week in advance Nunca dice que tiene que ser una semana or for antes 24 hours. o por 24 horas. There's no exact formula. No hay una fórmula exacta. We walk by the Spirit, not by the law. Nosotros caminamos por el Espíritu, no por la ley. And so therefore, the main thing that I would tell you
Lo principal que te diría is to prioritize prayer and fasting in your personal preparation. es que priorices la oración y el ayuno en tu vida personal. Don't look at the commands or traditions of other men or people as if they are exactly right. No veas los mandamientos o las tradiciones de otros hombres como si ellos solamente están correctos. You look to this right here Mira esto aquí and let that be your guide. y que esto sea tu guía. I've heard it said before, Yo he escuchado esto anteriormente. prepare yourself as if it all depends on you. Prepárate como que todo depende de ti And pray as if it all depends on God. y ora como que todo depende de Él. That's the right combination. Esa es la combinación correcta. Yeah. Thank you very much for being here today, and I pray this has been helpful. Muchas gracias por todo y espero que esto ha sido de gran ayuda para ustedes. Thank you, Jessica, for translating today. You're welcome. Thank you all.